Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Vamos a estar yendo a la palabra, amados hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 10. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo un poquito en paralelo San Juan capítulo 10 y el Salmo 23, que nos hace referencia puntualmente a lo que nosotros vamos a hablar, ¿verdad? Bueno, y en principio, comenzando por el Antiguo Testamento, todos conocemos el Salmo 23, ¿no? Que el Salmo 23, el salmista David decía ya en el Antiguo Testamento: Jehová es mi pastor. Aleluya. Hablaba de Dios como su pastor. Y nosotros vamos a notar y advertir que ya cuando viene Jesús, ya como dando apertura al Nuevo Testamento, a la nueva dispensación de la gracia, Jesús mismo dice algo: yo soy el buen pastor. Aleluya. Él se presenta ahora en el tiempo de la gracia en la cual nosotros estamos viviendo como el buen pastor. Aleluya. Jesús es el buen pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser que uno pueda traer las ovejas al pastor? Vieron que muchas veces nos preguntamos: Señor, quisiéramos traer ovejitas para tu rebaño, Señor. Queremos traer ovejas para tu redil. Y estos días el Señor habló a mi corazón en ese sentido. Yo le decía: Señor, yo quiero traer ovejas para ti, para tu rebaño. Y Él me habló dos cosas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y si nosotros fuéramos al Salmo 65, hermanos, vamos a ver lo que dice allí, referido al Antiguo Testamento. Salmo 65, versículo 4. Dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. El salmista le está hablando a Dios y le dice: bienaventurados el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Aleluya. Mire, eso es lo que dice el salmista, que el que atrae a las personas es Dios. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento? Mire, a mí me encantó también en el libro de San Juan, capítulo 6, esto estuvo hablando el Señor conmigo, por eso quiero compartirles. Capítulo 6, versículo 44. Jesús hablando y diciendo: ninguno puede venir en pos de mí si el Padre Celestial no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Ninguno puede venir en pos de mí. Así que si el Padre Celestial no le trajere, el que trae las ovejas es el Padre Celestial. Es por eso, hermano amado, cuando tú estás orando, decís: Señor, quiero traer una ovejita para tu reino. Soy una oveja y quiero engendrar otras ovejas. Señor, tráelas, Jehová Dios, atráelas a ti. Amén. Ore de esa manera, mi hermano, les sugiero. Ninguno puede venir en pos de mí si el Padre Celestial no la trajere. Ore en ese sentido. Padre, trae a fulanito, trae a sultanito, trae a menganito. Por favor, atráelos a ti, Dios. Que pedimos todo en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, Dios es el que trae las ovejas. Y dice la Biblia, aleluya, que Jehová es el pastor. Cuando hablaba en el Antiguo Testamento, Jesús hablando ahora dice que Él es el buen pastor. Pero a veces no solamente nos estamos refiriendo a pastores en el sentido espiritual, ¿no? De Dios, de Jesús, sino que también nos encontramos en la tierra cuidando el rebaño a personas que fungen la tarea pastoral, ¿no? El pastor de la iglesia, ¿no es cierto?,
que tiene un llamado reconocido por la iglesia, por los líderes ministeriales como tal, caso del pastor Arnoldo, nuestro pastor. Pero también hay otros pastores, los líderes que pastorean a su rebañito. Están los líderes, está también, amados hermanos, ¿saben qué? Los maestros, las maestras de escuela bíblica que también tienen su rebañito más pequeño, acorde a las edades. Pero está también la familia. Tal vez hay una mamá que está a cargo de sus niños. Esa mamá también funge una tarea pastoral cuidando a sus ovejitas. Un papá a cargo de toda su familia también ejerce una tarea pastoral a cargo de esas ovejitas. Amén. Entonces hay en distintos niveles personas que cumplen, que fungen la tarea pastoral. Aleluya. Y eso es lo que vamos a analizar en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿No? ¿Cuáles son las tareas pastorales? ¿Cuál es la función del pastor? Tu función, mi función en alguno de estos roles que yo mencioné. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ustedes saben, hermanos amados, que ahí cuando hablamos de las funciones pastorales, dice que Jesús es el pastor de ovejas. Pero sabe que en la antigüedad no solo había pastores de ovejas. Generalmente lo más nombrado dentro de la economía pastoril en Israel eran justamente los pastores de ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejitas eran más demandadas. Porque ellas producían lana, producían leche, producían carne. También eran muy demandadas para el sacrificio. En la antigüedad, en los rituales del pueblo de Israel, las ovejitas eran muy demandadas. Pero también había un rebaño de chivos o de cabras, ¿verdad? Que no era muy común, ¿verdad? Pero también existía el rebaño de cabras o de chivos. Y hay una diferencia, hermanos amados, entre las ovejas y los chivos o las cabras. Y yo quisiera que miremos un poquito esas diferencias para conocer. La oveja es un animal muy dócil, es mansa, es frágil, es totalmente dependiente del pastor. En cambio, las cabras son curiosas y totalmente independientes. La cabra tiene un carácter vivaz, se mueve para un lado, para otro, para el otro. Si puedes, tiene medio cerca, y como es curiosa, para curiosear, saca, destruye, da vuelta a las cosas. Eso es la cabra. Las ovejitas también son torpes, eran animalitos completamente indefensos. Este animal, la oveja, se caracteriza también como ningún otro animal porque tiene un instinto gregario. ¿Qué significa el instinto gregario? El instinto gregario es que tiene la necesidad de vivir en grupo, sin la menor capacidad de independencia. Eso es muy particular de la ovejita. Tiene ese instinto gregario, quiere vivir con otras ovejitas. Si se aparta, se asusta, se desespera, se confunde, toma caminos equivocados. Por eso tiene que vivir siempre junto a la manada, junto ahí al grupo. Así es la ovejita. Tiene ese instinto gregario. También se alimenta de hierbas cortitas, de tréboles, hierbas tiernas. En cambio, el chivo, la cabra, no. Puede comer hojas, retoño, enredadera, arbusto, lo que aparezca cuando tiene hambre. Come de todo la cabra. Y respecto a su instinto, si bien suelen andar en manadas, sin embargo, puede sobrevivir perfectamente en forma independiente. Es decir, si se aparta, puede vivir tranquilamente independientemente. No va a desesperar, tomar alguna decisión errada, de ninguna manera. Puede sobrevivir varios días la cabra. También tiene la cabrita, por ejemplo, la posibilidad de levantarse sobre sus miembros posteriores para alcanzar alguna vegetación más alta, o sea, sube, trepa, lo que no tiene la oveja. La oveja siempre está quietita y lo que se alimenta es de pastitos cortos y muy tiernos. Esa es la característica. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús no es pastor de cabras,
sino de ovejas. Amén, de ovejitas. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a entrar a las funciones del pastor que habla la palabra del Señor. Y yo voy a estar dando a conocer lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús respecto de sí mismo, pero también en algún momento voy a hacer una analogía con los otros pastores que yo mencioné, que también cubren una función importante dentro de la iglesia o de su propia casa. ¿Amén? Bueno, vamos a ver las funciones del pastor. En el libro de San Juan, amados hermanos, San Juan, capítulo 10, leemos ahí en el San Juan 10, alabado sea el nombre de Jesús. San Juan 10, versículo 3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Un poquito más atrás vamos a leer: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aleluya. El primero de las tareas es sacar las ovejas del redil. O sea que no las tiene encerraditas, siempre ahí para que estén seguras, siempre ahí encerradas, sino que las saca a cumplir una rutina determinada, cada día. Las saca el pastor. Las lleva a su racionamiento diario, las conoce muy bien. Dice que está en la confianza que tiene una por una, porque constantemente las cuenta, está supervisándolas, que inclusive es tanto en la cercanía que tiene, que el amor del pastor hacia las ovejas, que las llama, que les coloca nombre. Por ejemplo, el pastor a una la llamará Blanquita, a otra oveja manchadita, a otra capaz orejita marrón. Vaya a saber qué nombre le ponían los pastores a las ovejitas, ¿no? Las saca una por una y las llama por su nombre, dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice, va delante de ellas a efectos que ellas puedan seguirle. Va delante de ellas porque conoce el pastor el camino para donde las va a llevar. O sea que el pastor, una de las fundamentales funciones que cumple es de guianza, es de guiar, de conducir a efectos de que puedan seguirlo. No los va a llevar por caminos sinuosos, de precipicios, que peligren al caer, ni suelos tampoco muy rocosos, ¿no?, que puedan lastimarlas, sino que las va a llevar por sendas buenas, que las conduzcan al destino deseado a las ovejitas. Ustedes saben que cuando el Salmo 23 habla y dice que Él los va a guiar por sendas de justicia. ¿Amén? Las sendas de justicia son las sendas de rectitud, las sendas correctas. Esas son las sendas de justicia. Ustedes saben que no todo es correcto, no todo es senda de justicia, es recto en este tiempo que vivimos. Hay muchas sendas torcidas, hay muchas sendas incorrectas. La Biblia dice que hay un camino angosto. Ese camino es el camino que nos lleva el pastor, es el camino que conduce a la vida eterna. Pero hay una senda ancha que muchos van por ella y se caracteriza por placeres mundanales, se caracteriza por ser todo placer y meterse en cuanta diversión pareciera que existe allí, ¿no? Para que la gente esté constantemente ocupada, entretenida. Esa es la senda ancha. Pero si nosotros vemos, el pastor nos va a llevar por sendas correctas, por sendas rectas, por sendas de valores morales, sendas donde hay valores espirituales firmes. Por esas sendas maravillosas es las que nos conduce el pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, las saca para su rutina diaria y las lleva a comer. El Salmo 23 también dice que nos lleva a comer y nos lleva a estar y participar en pastos tiernos, delicados pastos. El pastor no le va a dar de comer pastos duros ni altos, no los va a llevar en pastizales secos, de ninguna manera, ¿no? Sino que las lleva a un lugar especial para alimentarse,
un pasto fresquito, lindo, donde Él conoce. Por eso tenemos que saber que siempre el pastor conoce, tiene conocimiento de dónde va a llevar a las ovejitas a comer, a alimentarse. Las lleva y después dice la Biblia que las deja descansar. Si vamos al Salmo 23, lo leemos un poquito, por favor. Salmo 23, alabado sea el nombre de Jesús. Qué hermoso este salmo. Dice, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Las lleva a comer a esos lugares, a esos pastitos tiernos, y que las ovejas puedan descansar, ¿no? Puedan descansar, ¿por qué? Porque la oveja come y después va y descansa tranquila, porque tiene que rumiar, es decir, ahí empieza a procesar todo el alimento que ya ha consumido antes. Entonces necesita un lugar tranquilo, donde no se asuste, donde pueda rumiar tranquilamente y pueda absorber todo el nutriente de los pastos frescos, ¿verdad? Y dice que en lugares de delicados pastos la va a hacer descansar, la va a poner también, después que ha rumiado, ha comido, la lleva más o menos al mediodía, la lleva a tomar el agua, y la lleva a tomar en lugares cristalinos, frescos, en lugares tranquilos, lleva a tomar a la ovejita el agua. O sea, no la va a conducir a lugares torrentosos, donde hay mucho ruido, porque la oveja cualquier cosa se asusta y quiere disparar para cualquier lado. Entonces, en lugares remansos, en lugares tranquilos, la lleva a brevar el agua, para que pueda saciar su sed la ovejita. Siempre la quiere rodear, ¿sabe qué? De un clima de reposo, de tranquilidad. Qué curioso, ¿no? El pastor siempre quiere garantizarle a la oveja que esté tranquila, que esté reposada, que no se exacerbe sus ánimos. Nos quiere tener tranquilos el pastor, dándonos de comer, dando de comer a la ovejita, dando de tomar a la oveja. Qué hermoso, ¿eh? Es un cuidado, y Él está constantemente vigilando, constantemente atento, para que nada pueda interrumpir esa cotidianidad de la oveja, que la oveja realmente pueda llevar a cabo su rutina y crecer y alimentarse y nutrirse y procrear también, y cada vez hacerse más grandecita, más fuerte, cada vez mejor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, la función de la oveja, en el sentido literal, del pastor, en sentido literal, es sacarla hacia la rutina diaria, alimentarla, darle de beber, darle descanso, ¿verdad? Y en un momento dado del Salmo 23 dice, confortará mi alma. Si nosotros la llevamos al plano particular, al plano nuestro, al plano eclesiástico, nosotros tenemos pastores que nos dan la palabra, líderes que nos dan la palabra. Ellos saben la palabra que nos hace falta. Generalmente el Espíritu Santo guía al pastor, guía al líder, para que nos pueda alimentar del pasto fresco, de la palabra agradable, correcta, bien direccionada, que hará falta a nuestro corazón. Un agua preciosa, un agua que no es torrentosa, que no es turbia, sino que dará un agua fresca para nuestra alma, para saciar nuestra sed espiritual. Es la que va a ministrarnos el pastor. Amén. Y también muchas veces conforta nuestra alma, no solo nuestro Dios, que es el buen pastor, sino, amados, el pastor, los líderes, papá, mamá, muchas veces nos conforta, nos anima, nos da una palabra de aliento, de esperanza, cuando estamos desanimados, bajón, como decimos comúnmente, ¿verdad? Cuando estamos bajón, cuando estamos desesperanzados, cuando parece que el mundo se terminó, ahí viene la palabra de fortaleza, de confianza, ahí conforta nuestra alma, nuestra fuerza, nos levanta, nos da expectativa, nos da esperanza de vuelta para seguir adelante, para levantarnos tranquilos, aleluya, y reposados. Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo vine desesperanzada, con un tremendo diagnóstico me dieron en el médico, que mi mamá tenía cáncer. Yo recuerdo, llegué llorando, yo tendría que haber sido la que le daba ánimo, ya tenía más o menos 20 años yo. Sin embargo, vine mal, destrozada, destruida, empecé a llorar delante de ella, no me aguanté.
Pero yo recuerdo que mamá me dijo, no, hijita, no te preocupes, yo rechazo ese diagnóstico, rechazo. Dios tiene la última palabra, no importa lo que diga el médico, Dios tiene la última palabra. Dios me va a sanar como lo hizo otras veces. Dios va a tocar mi vida, Dios va a intervenir, Dios me va a dar la salida. No te preocupes, mi hija. Y me dio una esperanza, hermanos. Oh, y me confortó mi alma. Y fue así. Dios intervino. Y mi mamá nunca murió de cáncer. Murió de viejita, de otra cosa. Ya se complicó cuando le habían hecho una operación en el sanatorio más o menos a los 85 años. De ancianita, nunca murió de eso. Pudo enfrentar y pudo vencer esa enfermedad proclamando las promesas de Dios, declarando lo que dice la Biblia para nuestras vidas. Qué lindo, hermanos. Ella estaba fungiendo de pastor para mi vida. Me alentó, confortó mi alma. Muchas veces el pastor, el líder, mamá, papá te conforta y funge de pastor. Trae esa palabra preciosa y maravillosa que te levanta. Amén. Glorioso nuestro Dios, maravilloso es Dios. Aleluya. Amados hermanos, Él confortará mi alma, dice la Biblia. Qué tremendo el trabajo del pastor. Continuamente tiene que dirigir, conocer bien lo que le va a ofrecer a las ovejitas para que se mantengan sanas, seguras, creciendo plenamente día a día. Él tiene que conocer, él tiene que saber por dónde las va a llevar, qué es lo que le va a ofrecer. Está en sus manos el crecimiento de la oveja. Es una gran responsabilidad, hermanos, es un trabajo. Con tesón trabaja el pastor. Noche y día cuidaba de las ovejitas. Muchas veces apenas dormitando, porque ustedes saben que hay peligros para el pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero antes de entrar a los peligros, yo quiero destacar los elementos que tiene el pastor de las ovejas para desarrollar su tarea. Y el principal elemento, atiéndame, hermano, ¿sabe cuál es? La voz. La Biblia dice que las ovejas, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A otro no van a seguir porque no conocen su voz. Ustedes saben, hermanos amados, que cuentan las historias pastoriles del tiempo de Israel, que muchos pastores a veces no encontraban lugares de remanso, oasis para llevar a sus ovejitas, entonces iban a los pozos a sacar el agua y llevaban, y ahí en el pozo se concentraban el pastor aquel con tantas ovejas, este otro pastor con tantas ovejas, este otro por allá, y varios pastores esperando sacar agua para las ovejitas. Pero ahí se mezclaban todas. Pero cuando el pastor tenía que darles agua y quería retirar su rebaño para poder abrevarlas en forma personal a cada ovejita, él les hablaba y ellas escuchaban su voz. Y ahí levantaban la oreja y seguían la voz del pastor. Y ahí reunían su rebaño solamente. Y el resto quedaba ahí mezclado con los demás. Pero solo se retiraba aquel grupito de ovejas a los cuales el pastor las habría llamado. Fíjese, porque ¿qué los identificaba? La voz. Es fundamental conocer la voz del pastor. Saben que muchas veces, viniendo al plano espiritual nuestro, muchas veces pasa que no podemos reconocer la voz de nuestro pastor celestial. Ese es el gran problema. Entonces, ¿por qué razón? Porque no mantenemos cercanía con Él. Porque nosotros no estamos próximos cada día al pastor. Entonces se hace muy difícil reconocer la voz del pastor. Pero es fundamental escucharla, conocerla. Alguien dijo alguna vez, no ores hasta que Dios te escuche. Ora hasta que tú le escuches a Él. No ores para que Dios te escuche, sino ora hasta que tú le escuches a Él. Qué importante escuchar la voz de Dios. Tenemos que conocer la voz del pastor.
Tenemos que conocer, estar atentos, siempre próximo para saber y estar familiarizado con el pastor, el buen pastor. Le estoy hablando, me estoy refiriendo a Jesús, amados hermanos. Yo recuerdo que tuve una situación hace un tiempo atrás. Yo creo que les comenté, se me había ofrecido un determinado cargo más superior que el que tengo ahora. Yo le preguntaba, Señor, ¿es tu voluntad? Yo me tengo que mover en ese cargo. Si tú me dices que sí, yo me muevo segura, pero si no, no. Y pasaban los días y no pasaba nada. Y yo seguía, Señor, por favor, necesito tu voz, necesito escuchar tu voz. Y cada vez más procuraba apartarme a solas para escuchar esa voz. Hasta que yo recuerdo también una siesta, cuando yo me levantaba a descansar, escuché claramente la voz del Señor que me habló y me dijo, no te muevas de tu lugar, quédate donde estás. No es el tiempo todavía. ¡Wow! Gracias, Señor. Gracias por esa voz que vino, tan hermosa y tan maravillosa. Y hoy, hermanos, la persona que ocupó ese lugar que yo tendría que haber asumido está con tremendos problemas. No puede obtener legitimación ni cobrar la función que tiene por muchas situaciones. ¡Qué tremendo! Y yo decía estos días, Señor, gracias porque me hablaste. Porque si es por nosotros, ¿qué le parece? Nos ofrecen algo mejor. Ahí de cabeza no queremos ir, ¿verdad? Pero escuché la voz del pastor que me detuvo. Y en ese momento no entendía, pero ahora lo puedo entender. ¿Por qué Él me detuvo con su voz? Pero a veces hay una caricatura muy linda que no nos permite escuchar la voz del pastor. Y esta caricatura la ilustra muy bien. Ahí vemos una ovejita muy reposada y que dice, me pregunto, ¿por qué ya no oigo la voz del pastor? Y el pastor allá está, mire, allá al final está queriendo hablar de a lo loco, a toda voz. Pero la ovejita está conectada a internet con su computadora, tiene una radio, está allí también escuchando con auriculares, mira la tele, la Biblia está a un costado, no la está leyendo, no puede hablarle ni siquiera por la palabra. La ovejita está muy ocupada en otras cosas, no puede escuchar la voz de Dios, la voz del pastor. Por eso vuelvo a repetirte, amado, amada hermana, no creas que Dios no te escucha. Trata tú de escuchar la voz de Él, del pastor. Quédate, no te detengas, no dejes de orar hasta que no escuches la voz del pastor. Y por ahí tendríamos que analizarnos si no estamos como la ovejita, muy cargados de muchas cosas, tal vez conectados a la internet, muy preocupados por el valor del dólar, cuánto cotizará hoy, mañana. Tal vez estamos muy preocupados, sumando, restando, multiplicando, dividiendo y no llegamos a fin de mes. Pero hay una cosa que dice al comienzo del Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Vamos a continuar por ahora a los elementos que usa el pastor y es su voz. Amada iglesia, procura escuchar la voz del pastor. Procura tener cercanía, proximidad con él. Porque si no la escuchamos es muy probable que el pastor vaya para un lado y nosotros estamos agarrando para otro. Y es difícil sobrevivir. Son muchos los enemigos, los peligros que hay fuera del rebaño. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados, otra de las cosas que utiliza el pastor es la vara y el cayado. La vara dice que era un elemento de madera con filo en la punta o con una bola en la punta en algunos casos, con elementos punzantes para usarla como arma. Generalmente la vara es más corta que el cayado. Se usa para golpear un poquito a la oveja a fin de mantenerla en la orientación en el camino y corregirla cuando se aleja. ¿Vieron? Alguna ovejita se quiere apartar, se quiere agarrar para otro lado, entonces con la vara el pastor, vení, te estás yendo lejos. La toma y la conduce y la enfila en dirección correcta con las otras ovejitas. Era un instrumento de corrección, la vara. También sabemos que la vara es símbolo de autoridad en la época de Moisés. Símbolo que él tiene la autoridad, el poder para poder aplicar esa disciplina chiquita a la ovejita para que la ovejita enfile por el lugar correcto.
Esa es la vara. También nosotros vemos que otra de las cosas es el cayado. Era una especie de bastón en forma de U. ¿Vieron que siempre vimos al pastor de oveja que tiene una U, un bastón largo? Ese bastón largo con forma de U se llama cayado. Eso, lo que hacía el pastor con eso, con el cayado, era atraer también a la ovejita. Por ejemplo, que se había enredado en una maleza y estaba enredada y no podía salir. Entonces con el cayado la estiraba y la sacaba de ese enriedo de maleza. Por ejemplo, la ovejita cuando era muy gorda y comilona, caminaba un poquito, ¡pop!, se caía, porque estaba muy sobrepeso. Entonces el pastor con el cayado la daba vuelta y la ponía bien, paradita correctamente para que enfile de nuevo, junto con sus compañeras. El cayado era un elemento amoroso que le permitía al pastor librarlas de las situaciones difíciles que estaba la oveja. Qué lindo es el cayado, hermanos. La vara duele para la ovejita. A veces el pastor, el líder, papá, mamá, tiene que aplicar una vara, una pequeña corrección, amados hermanos. Pero no tome a mal, es porque te quiere, es porque te ama, es porque vos no te das cuenta algunas cositas y él con la vara, con la disciplina a veces hace que te des cuenta. Pero porque te ama, porque no quiere que te salgas del camino. Y el cayado, muchas veces hay excesos en nuestras vidas que no nos damos cuenta y esos excesos hace que nos caigamos, nos desvanezcamos, y con el cayado de amor de vuelta nos levanta, nos pone en el grupo debidamente y con mucho amor. El cayado es simbología de amor, de levantarnos, de ayudarnos. Es maravilloso esos dos elementos preciosos que usa el pastor, que usan los pastores, los líderes, los papás, la mamá, para levantar, para ayudar, para encaminar. Esos elementos maravillosos que tiene el pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice en el Salmo 23, fíjense en el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. La vara y el cayado infunden aliento, confianza a la ovejita. Hay veces que vamos a pasar por valles oscuros, por valles de sombra de muerte, de tristeza, sombra de muerte donde nos acecha la muerte, las enfermedades, valles oscuros de soledad, de desesperación, tal vez tiempos cortos de pobreza donde nos falta. Pero aunque pasemos, ese es transitorio, hermanos amados, no es algo continuo. Lo continuo que Dios quiere para nosotros es que vivamos seguros, protegidos, tranquilos. Pero si nos tocaría pasar por valles de sombra de muerte o por valles oscuros, Él estará con nosotros. No vamos a estar solos. Él va con nosotros para conducirnos a la salida de ese valle oscuro. Amén. Alabado sea el nombre. Dice la Biblia en el Salmo 91: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, ha sabido que yo estoy siempre con esa persona. Aunque estés bajo, tirado por los valles de oscuridad que has pasado, pero yo te pondré en alto. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que estemos arriba, en alto, en victoria, proclamando bendición, proclamando victoria, hablando: Dios está conmigo, no temeré mal alguno. Aunque esté pasando ahora, tal vez vos estás pasando, amado hermano, estás pasando por un valle en este momento, pero no estás solo. Él está contigo. Alguien dijo alguna vez que Él nos lleva en sus brazos. No vamos solo atravesando ese camino, no hay peligro. A pesar que nos asusta, nos atemoriza esa oscuridad, pareciera esa soledad, pero Él va con nosotros, no estamos solos. Amén. Y si Él va con nosotros, hay garantía de salir adelante y en victoria. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dice la Biblia, aleluya, que el pastor está siempre con nosotros. Si usted sabe que el único que habló Jesús, Él se refirió a que hay a veces algunos asalariados, amados hermanos, que no son pastores genuinos, que no es suya la oveja. Jesús, las ovejas son suyas, porque Él las compró con un precio muy alto, que es su propia sangre.
Amén. Jesús compró esas ovejitas, son suyas, le pertenece, las ama, las cuida, las defiende, sufre con ellas cuando ellas están enfermas o les pasa algo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el asalariado, aquella persona que se le fue confiada por alguna situación a cambio de un dinero, un salario, el cuidado de las ovejitas, muchas veces ve que las ovejitas están en peligro o comienza a acechar los enemigos. Por ejemplo, viene un lobo a querer tomar una oveja. Dice que el asalariado no va a defender con su vida como hacía David, ¿se acuerdan? David decía, venía el león, venía el oso, quien fuera, yo lo destrozaba, pero no permitía que arrebaten la ovejita. Pero sin embargo el asalariado, ¿verdad? Lo que hace es, ay, viene la oveja, no. Yo estoy en peligro mi vida, o la oveja o en mi vida. Y yo cuido mi vida. Y me voy. Es lo que piensa el asalariado en sí mismo, en su propia ventaja, en su propio bienestar. Pero el dueño de las ovejas, el verdadero, ama y defiende con su vida. Amén. Con su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Tiene amor. Es un apasionado por las ovejas. Las ama, las defiende, las cuida. Aleluya. Qué grandioso, qué hermoso es nuestro Señor Jesús. Tiene amor. Esa es la causa fundamental de la relación tan próxima entre el pastor y la oveja, al cual son ovejas propias. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces vemos que a veces hay enemigos. Y yo dije que hay lobos rapaces que vienen a querer tomar la oveja, pero también hay ladrones y salteadores. Jesús habló que vienen ladrones y salteadores, quieren apoderarse. Cuando el pastor está con su redil, en el redil contiene las ovejitas, vemos que él generalmente estaba a la puerta cuidando. Por eso él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Porque el pastor estaba siendo literalmente el pastor, pero también la puerta. Estaba ahí a la puerta de las ovejas. Nadie podía entrar, sino él les permitía, les hacía entrar o salir. Pero a veces los ladrones se metían por otro lado para querer tomar una oveja y llevársela. Y muchas veces más en este tiempo, amados hermanos, vienen demasiadas doctrinas, demasiados por allí corrientes que no son en el sentido espiritual hablando, ya no literal, pero corrientes, doctrinas, pensamientos de hombre que quieren engatusar a la oveja, cautivar a la oveja, llevarlo, vamos a mi iglesia, vamos a mi grupo, vamos a este lado, a este otro, y nos comienza a querer llenar la oveja, el oído de la oveja de ese tipo de chamullos, como decimos en el sentido vulgar, y llevarla a la oveja, sacarla de su grupo, de su manada propia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber y estar muy atentos a la voz del pastor, no dejarnos que nadie nos robe, nos saque del rebaño, amados hermanos, perseverar, permanecer donde el Señor nos ha colocado. Dios te ha colocado en un determinado lugar, en un determinado grupo, en un determinado rebaño. Quédate ahí, crece, nútrete, sigue adelante, porque el Señor te va a poner en alto en ese lugar, en ese grupo, en ese rebaño donde Él preparó para tu vida. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuán grande es el Señor, cuán maravilloso es Dios. Por eso quiero decirle, mis hermanos amados, aleluya, estemos conociendo. Vendrán esas voces para querer cautivarnos, engautusarnos, sacarnos, prometiéndonos el oro y el moro. Pero qué bueno es que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Qué bueno los hermanos que estudian en el seminario, que hacen cursos acá en la iglesia con el hermano Ernesto. Anótese los hermanos de Vida Abundante, las noticias importantes. Esté anotándose en eso para conocer, para saber, para poder estar allí bien cimentados, sabiendo la verdad, la sana doctrina, la buena palabra. Aleluya. Es bueno eso, hermano amado, para que ningún ladrón, ningún salteador venga a querer robarnos, sacarnos del rebaño donde el Señor nos ha puesto. Amén. Ni ladrón ni lobo rapaz
Muchas veces hay lobos rapaces si nosotros estamos hablando en el sentido espiritual. Muchas veces, ¿quiénes son los lobos rapaces? Que quieren entrar, comer, derribar, matar la oveja. Matar literalmente, no solo la oveja, sino hacer daño donde pueda. A veces vienen corrientes, mire, el mundo está atestado, amados hermanos, de cosas espirituales que se hacen afuera. Brujerías, hechicerías que atentan contra la iglesia del Señor, contra las ovejas de Jesús. Y muchas veces se envía desánimo, depresión, pensamientos suicidas, pensamientos de desgano, de dejar todo, de apartarse. Vienen pensamientos de enfermedad, de opresión. Sueños feos que tú tienes, sueños que no te permiten dormir a la noche. Esos son lobos rapaces que quieren destruirnos, amados hermanos. Entonces nosotros estemos atentos para evitar eso. Y si eso te pasa, rápido comunícate con el pastor. Aleluya, para que él intervenga rápido y pueda sacar ese lobo en el nombre de Jesús. Y puedas quedar libre de toda influencia diabólica, todo espíritu que quiere matar tu fe, que quiere matar tu vida. La Biblia dice que el ladrón, el lobo rapaz, viene para matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito. Pero nosotros estemos atentos porque el Señor quiere darnos vida, no muerte, no destrucción, sino vida y vida en abundancia, dice la Biblia. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Cristo. Ya estoy terminando, hermanos amados. Vamos a leer ahí en el Salmo 23. Dice en el versículo 5: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está hablando el salmista David. Quiere decir, preparas mesa, preparas banquete delante de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir? Que el Señor te va a honrar, te va a bendecir, te va a poner en alto delante de quienes te angustiaron, te hicieron sentir mal, te rechazaron, te menospreciaron. Él estuvo viendo, no estuvo atento a los ojos del pastor lo que te han hecho, amado hermano, amada hermana. Pero Él va a aderezar, va a preparar mesa, banquete de fiesta, de alegría para tu vida. Y los angustiadores van a estar viendo. Van a decir los angustiadores, ¿cómo hace este para estar tan bendecido? ¿Cómo hace esta para estar tan bien? Para que cada día le vaya mejor. Alabado sea el nombre de Jesús. Él va a aderezar, preparar mesa para tu vida. Aleluya. Los angustiadores, los enemigos van a quedar avergonzados, confundidos, vueltos atrás. Aleluya. Y glorificado será el nombre del Señor. Y tú serás honrado y puesto en alto. Aleluya. Qué grande es nuestro pastor. Dice la Biblia más adelante: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Amado hermano, unges mi cabeza, dice. Ustedes saben que había un problema con las ovejitas. Las ovejitas tienen generalmente la mucosa muy húmeda. Entonces las moscas, los insectos, que sobre todo en tiempo de calor toman el lugar donde ellas están pastando, hace que las moscas coloquen huevitos en sus huevos, acá en la parte de su nariz. Entonces esos huevitos hacen larvas y esas larvas empiezan a moverse y producen un tormento terrible a las ovejitas. Y ellas se atormentan con eso y tratan de rascarse y pegan la nariz contra la roca una y otra vez. Atormentadas, molestas, se lastiman a raíz de esos bichitos. Pero ¿saben lo que hacía el pastor? Para evitar eso, les colocaba un poco de aceite en la cabeza. Ese aceite evitaba que esos bichos molestos vengan a dar vuelta en su cabeza y hacer nido ahí con una larvita, un huevito ahí en su nariz. Él las cuidaba con aceite. Muchas veces hay muchos pensamientos en nuestra cabeza, hermanos amados. Muchos pensamientos malos que suelen rodearnos. Pensamientos de tristeza, de pensamientos de desconfianza hacia alguno, hacia alguna. Celos,
cosas feas vienen a nuestra vida y nos perturban, amados, contra otra persona, sea de nuestra familia o nuestros compañeros de trabajo, quien fuere, y nos perturban esos pensamientos, ¿verdad? Pero qué bueno es. A mí me ha pasado. Yo he sido víctima de eso que me revuela y me revuela. Entonces he corrido rápido y he dicho: Señor, échame el aceite, por favor. Necesito que esos pensamientos se vayan, porque esos pensamientos me van a hacer mal, van a hacer que yo perezca, que yo me desespere, que yo cometa una equivocación, una locura. Qué bueno es correr al pastor para que te eche ese aceite hermoso. Amén. Ese aceite maravilloso para que esos pensamientos se vayan. Celos, vuelvo a repetirte, fuera en el nombre de Jesús. Desconfianza, todas esas cosas que se nos llenan malos pensamientos hacia una persona que actuó mal o pensamos que actuó mal. Pero qué bueno es pedir el aceite al Señor. Él dijo: mi copa está rebosando. No era poquito el aceite, era mucho lo que tenía. Eso tenemos que pedir cada día. Señor, llena de tu aceite mi cabecita, para que nada malo se me pegue. Aleluya. Y yo esté atento a tu voz, escuchando y disfrutando, aleluya, en el campo fresco donde la oveja va a comer. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos terminando. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia. El salmista David está diciendo: el bien, la bendición de Dios, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Qué tremenda promesa, hermanos amados. Qué precioso es esto que estamos leyendo. Yo quiero decir una cosa para concluir. Dios se ocupa de nosotros. Mire, este Salmo 23 es un salmo glorioso, porque Él nos da promesa de descanso, nos da promesa de tranquilidad, promesas de seguridad, promesas de provisión, de proveernos, que nada nos ha de faltar. Pero mire, dice: nada, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hermana Gladys, me está faltando muchas cosas. Debe ser que alguna cosita tú te tienes que examinar, ovejita. Alguna cosita no está bien en tu vida, porque esa es una promesa y Dios es fiel, Dios es bueno, Dios cumple su palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Aleluya. Tienes que examinar y escuchar más la voz del pastor. Tal vez no la estás escuchando, por eso no estás disfrutando de esa palabra. Dice la Biblia que Él vino para darnos vida, y vida en abundancia, amada iglesia. En abundancia, que estés en holgura, que disfrutes la vida. Él quiere que vivas feliz. Él quiere que disfrutes, que tu vida sea un banquete continuo. Claro que por ahí va a haber algunos momentitos de valles oscuros tal vez, pero la generalidad de las veces Él quiere que tú estés bien, que tú disfrutes, que tú seas feliz, que haya una sonrisa siempre en tu cara. Aleluya. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar, estábamos siempre con una hermana conversando y riéndonos, y este muchacho nos miraba, y en una oportunidad no aguantó más y vino y dijo: ¿cómo hacen ustedes para estar riendo siempre? Yo quiero saber cómo hacen ustedes para estar bien, para estar feliz, para estar siempre riendo. Y entonces ahí tuve la oportunidad de hablarle de Jesús, quien nos da la alegría, el gozo, la salvación, la paz, la tranquilidad. Aleluya. Y hace que disfrutemos y podamos reír y gozar. Aleluya. Aún en esta vida. Amados hermanos, yo quiero que entienda esto y reciba esta palabra. Hay promesas gloriosas. Dios quiere que tú disfrutes. Dios quiere que tú tengas un bienestar glorioso. Y dice la palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo quisiera que todos la repitamos. ¿La podemos repetir todos? A ver. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor
que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.